Iglesia, hoy miércoles, entre semana, noche de familia, noche de un altar familiar, el momento de conectarnos espiritualmente con nuestro Dios, darle gracias al Señor después de un día de vida, algunos que por temas de trabajo, de nuestro ministerio, de nuestras responsabilidades, nos ha tocado movernos, salir. Otros han podido enfrentar el tema del teletrabajo. Otros han estado haciendo lo que hemos venido haciendo en los últimos días de encierro: estudio, trabajo, hogar, casa. Pero pienso que es un momento para, en lo posible, desconectarnos de este momento, o sea, desconectarnos para conectarnos espiritualmente, sin tarjeta, dice. Pero, acá en la cámara, vamos a pedirle al Señor que esta noche tome nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, que reconozcamos su presencia. Dice aquí, me encontraba con un pasaje que dice que una porción, o sea, estar en la presencia de Dios es la mejor porción. El Salmo, creo que 73 al final, dice que mi porción es estar en la presencia de Dios. Entonces, qué mejor en esta noche, así como tal vez un agua líquida satisface una sed física de nuestro cuerpo, los alimentos nos nutren, nos dan energía. Necesitamos de verdad nutrir nuestra fe. Necesitamos ampliar nuestra perspectiva de Dios. Necesitamos nutrirnos, o sea, necesitamos alimentar nuestro cerebro y sobre todo nuestra mente con pensamientos de Dios. Lo que Dios nos regalaba desde el domingo, nos recordaba que como cristianos tenemos una obligación personal de trabajar y desarrollar nuestra mentalidad bíblica. Entonces, a la hora de orar, obviamente vas a orar la palabra de Dios. Voy a citarles, por eso se me ocurre, aquí estamos en Isaías 50:10, dice así, miren: ¿quién entre ustedes teme al Señor? Ya hemos hablado que es el temor al Señor. Y obedece la voz de su siervo, aunque camine en la oscuridad sin un rayo de luz, dice, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Queremos darte gracias, Dios, porque tal vez hay oscuridades, hay situaciones difíciles, hay momentos crisis, hay ansiedad, hasta depresión. Reconocemos que enfrentamos todos los días a Satanás, al mundo, a nuestra antigua naturaleza. Y podemos, Señor, declarar en esta noche, a voz en cuello, pero sobre todo con la fe en nuestro corazón, de que tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestro soporte, tú eres nuestro refugio. Por eso, Señor, en este momento toma mi mente. Dile con tus palabras: Señor, toma mi mente, toma mi corazón, toma mis pensamientos, Señor. Sí, tal vez estoy hasta físicamente cansado, Señor, pero quiero recrearme en tu presencia. Quiero restaurarme, Señor. Y por eso, qué mejor tener un tiempo de alabanza, de adoración. Mire, esos son momentos para exaltarlo. Dios, ¿por qué nos invita y decretó Él que la alabanza? No es porque Dios necesite. El sol, la naturaleza lo alaban, pero la alabanza nos hace bien a nosotros, porque estamos reconociendo. Tal vez la alabanza nos recuerda ese Dios sobrenatural, ese Dios grande, ese Dios poderoso que tenemos, y por eso tributamos alabanza. Por eso nos acercamos a su presencia con gozo, con gratitud, con perdón, con tener tranquilidad en mi corazón de que si he pecado, su sangre me limpia, me da acceso al cielo. Hemos estado desde las 6 de la mañana hasta hace unos minutos
toda el Casarrocas Global al frente de un tiempo de ayuno, de oración. Recuerde, todos los 20 de cada mes estaremos. Hoy es 20 de mayo y por eso estábamos. Y sé que hay como un ambiente, una nube, por así llamarlo, un rocío de alabanza en muchos hogares que estuvimos de alguna manera conectados. Entonces, qué mejor que la alabanza siga fluyendo al altar de Dios para luego escuchar su palabra. Disfrutemos de ese tiempo de alabanza a nuestro Dios. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Hola, muy buenos días. Casa sobre la roca Pasto con el grupo de alabanza quiere darte la bienvenida en este día porque queremos compartir juntos esta alabanza a Dios. Vamos a cantar y de seguro que Dios también quiere compartir con nosotros. Cantamos. ¿Quién es como tú, Señor? Que da vida a huesos secos con un soplo de tu aliento. Tú creas
La tierra se une al cielo, al cántico eterno. Santo eres Señor, santo eres Señor. La tierra se une al cielo, al cántico eterno. Santo eres Señor, santo eres Señor, santo eres Señor. nada nos detendrá de alabar y exaltar tu nombre, oh Cristo. Tu nombre nos inspira a cantar, nos da gozo adorarte. Nada nos detendrá de alabar y exaltar tu nombre, oh Cristo. Tu nombre nos inspira a cantar, nos da gozo adorarte. Nos da gozo adorarte. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz sonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá,
Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Ve lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Piedra viva y sustento, roca de mi corazón, en ti encuentro mi porción. En verano, en invierno, mi refugio eres eterno, con tu brazo protector. Caerán las lluvias, soplarán los vientos, Mas no me moverá, pues confiado firme en ti estoy. Aunque se derrumbe el mundo, tú permanecerás. en diluvio o en desierto, mi roca tú serás. Piedra viva y sustento, roca de mi corazón, en ti encuentro mi porción. En verano, en invierno, mi refugio eres eterno, con tu abrazo protector. Caerán las lluvias, soplarán los vientos, Mas no me moverá, pues confiado y firme en ti estoy. Aunque se derrumbe el mundo, tú permanecerás. En diluvio o en desierto, mi roca tú serás. Cristo, en ti confiado estoy, confiado estoy. 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 aunque se derrumbe el mundo, tú permanecerás. En diluvio o en desierto, mi roca tú serás.
Iglesia, vamos con la palabra de Dios, que es lo importante, siempre, en cualquier actividad espiritual, en cualquier predicación, en cualquier conferencia, todo lo que tenga que ver desde el punto de vista cristiano, es bien importante la palabra de Dios. Quien la cite, cualquier persona, cuando citan la palabra de Dios, bueno, ojo, palabra de Dios, no es el punto de vista del filósofo de moda o del intelectual, o la posición de algún grupo o una universidad o alguna escuela de pensamiento, no. Sencillamente y poderosamente es la palabra de Dios, que se cumple para bien o para mal. Vamos a mirar en esa noche ventajas del sufrimiento. Y quiero que busquemos en sus Biblias Isaías 50, del versículo 10 al 11. Isaías 50, capítulo del 10 al 11, en la NBI, Nueva Versión Internacional. Es una Biblia que tiene un español muy claro, sobre todo para nuestros chicos, nuestros jóvenes y para las personas, los hispanos de este siglo XXI. Recuerden que nuestro Dios es el más interesado en que usted entienda lo que Dios quiere decirle. Ventajas del sufrimiento. Vamos a leerlo. Dice así: ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminan a su propio fuego, y las antorchas que han encendido, esto es lo que ustedes recibirán de mi mano, e en medio de tormentos quedarán tendidos. Era una situación, obviamente, que en ese momento enfrentó el pueblo de Israel, fruto sobre todo de andar como en sus fuerzas, en su sabiduría, y no conforme a la voluntad de Dios. Padre, bendice esta noche tu palabra, que sea clara de tu corazón, el corazón de tus hijos. Te invito a que tomes nota, que tengas tu Biblia. Mientras yo pueda usar la Biblia de papel, la usaré. Y bueno, aquellos que tienen su Biblia en los aparatos electrónicos, pero yo quiero motivarlos e invitarlos a que rescaten esa hermosa costumbre de tomar nota. Como cuando tú estás en una conferencia o quieres tomar nota de algo importante, de repente Dios esta noche nos enseña algo que puede aportarte a tu vida, darte una luz en el camino. En esos temas del cristianismo, del crecimiento espiritual, del discipulado, del parecerme más al Señor, nos encontramos con algún pensador cristiano lo llamó el ministerio de tinieblas. No, ojo, no de las tinieblas, ¿sí? Porque obviamente ya sabemos que quien mueve las tinieblas, o sea, es el mundo oscuro, lo infernal, o sea, Satanás con todo su escuadrón, con todos sus sicarios espirituales de maldad, de mentira. No. Dentro de la pedagogía celestial, a veces Dios permite el ministerio de las tinieblas, donde como que no vemos como una luz, como que Dios supuestamente como que no nos oye, como que no pasa nada, como en las cosas como que pintan peor, ¿cierto? Y pienso, y estoy de acuerdo con ese autor donde él dice que son necesarios. O sea, recuerden que Dios es
y su hijo en la tierra fue un maestro por excelencia. O sea, el Señor es experto en pedagogía, en enseñarnos. Y Él ve conveniente y necesario en su proceso de que usted, mi persona, y cualquier persona que llega a los pies de Él, pronto se convierta en un discípulo de Jesús, que pronto nos parezcamos más a Jesús. Eso se conoce como el discipulado, porque no pueden estar pasando el tiempo y los años y que sigamos iguales y que tú no te parezcas a nuestro Dios. O sea, a no ser de que caíste en un sistema religioso, y yo no quiero eso para nadie. Me he cuidado mucho de eso. Y ahora entiendo a veces por qué Dios permite situaciones como de tinieblas, como de oscuridad en nuestras vidas. Yo vivía el otro año, estaba todavía recordando situaciones oscuras en nuestras vidas, pero fueron procesos necesarios. ¿Por qué? Porque cuando salimos de esas pruebas, los resultados son muy gratificantes. Entonces vamos a mirar por qué Dios permite a veces el sufrimiento. ¿Verdad? A nadie le gusta sufrir en su humanidad, o sea, a nadie nos gusta sufrir. Todo lo contrario, o sea, el hombre tiene esa tendencia a evitar el sufrimiento. O sea, cualquier dolor, entonces, una pastilla, un analgésico, inyécteme anestesia, algo, porque no nos gusta soportar el dolor. ¿Y cómo fue llamado Jesús? Fue profetizado por el mismo Isaías, varón de dolores, dice, hecho para el sufrimiento. Y a eso vino Jesús. Lo que le pasó en la cruz no fue algo suave, fue algo difícil, algo que solamente el amor pudo sostenerlo. El amor que ha tenido siempre la humanidad. Él vino a cumplir un propósito de rescatarnos, restaurarnos, volvernos a enchufar, a conectar con el Padre. Entonces vamos a mirar algunas ventajas de esos procesos a veces oscuros que nos hacen sufrir. Primer punto entonces. Aprendemos mucho más acerca de nosotros mismos. En las familias que Dios me ha permitido compartir momentos en estos días, a raíz de llevarles una remesa, un mercado, y hay espacios para compartir, para evangelizar, para escuchar, para orar. Nos decía alguien, pastor, nos estamos redescubriendo. Estamos felices. Yo estaba lejos. Ahora estoy cerca con mis padres. Estamos volviendo a hacer cosas que años atrás habíamos dejado de hacerlo. Jugar, charlar, hablar, cocinar, pelear, discutir. Otra persona me decía, estoy conociendo a mi hijo. Lo estaba mirando crecer. Sí, otro año, cumpleaños. Y el niño, ¿cómo está de grande el niño? Nos dicen, ¿cierto? Pero a veces, perdónenme la expresión, en nuestras narices están creciendo físicamente. La pregunta es, ¿cómo están creciendo? Psicológicamente, pero sobre todo, espiritualmente. Entonces, mire que en esos tiempos feos, para así llamarlos, oscuros, de prueba, que nos hacen sufrir, aprendemos mucho más a conocernos a nosotros mismos, teniendo en cuenta a Dios. No estoy hablando de una introspección, se llamaba en mi época en las clases de filosofía, que es tratar de conocernos nosotros, pero en nuestros filtros humanos, o sea, no según el propósito de Dios, digamos. No, acá yo me examino, o le permito a Dios que me examine, y Él me muestra cómo somos. Y a veces es bueno, a tiempo, mirar que hay cosas y situaciones que nos deben hacer sentir mal para querer cambiarlas. Como para tener una idea, volvamos a Gálatas. Pablo la puso muy clara sobre las obras de la antigua naturaleza, el libro de
Gálatas es una carta de Pablo a la iglesia de Galacia, por eso se llama Gálatas. Gálatas 5:19. Ahí hay una lista como fea, ¿cierto? Pero, y usted analice, yo analizo, creo que muchas de situaciones ya no las practicamos, pero se pueden presentar. Y no digamos que no, iglesia. Seamos honestos, sinceros con Dios. O no nos hemos agarrado en este confinamiento, como llaman uno, ¿no? En el ejército se llama acuartelamiento de primer grado. Como lo quiera llamar. Dice, las obras de la naturaleza, o sea, del ser humano, del hombre, de la mujer, o sea, de nosotros, se conocen bien. 2 puntos. Inmoralidad sexual. Estamos mirando el punto de vista de Dios. Impureza, libertinaje, idolatría, brujería, ojo, odio, discordias, ¿sí? Celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Podemos ver muchas veces en esa lista reflejado aún situaciones con que luchamos o que teníamos antes o que las practicábamos. Y nos lleva a entender que en nuestras fuerzas estamos limitados y se profundizan esas raíces eternas de las corrientes de la vida mientras con la ayuda de Dios comenzamos a cortar esas ataduras, ¿sí?, que Dios nos va dando en su palabra. Poco a poco vamos conociendo la verdad. En X situación vamos siendo libres. Amén, de eso se trata. Ora conmigo, dile gracias, Señor. Porque en estos momentos, Señor de los cielos, y sobre todo si nos has permitido situaciones como estas, mundiales, ciudad, locales, personales, Señor, que nos han quitado la paz. Y tal vez para algunas personas no es en sí esa situación de la pandemia, sino hay otras circunstancias de salud, de economía, de problemas en el hogar, de maltrato, abuso, no, tantas situaciones que el hombre tiene. Pero cree, si tú te pones en manos de nuestro Dios, si tú le permites al Señor dar su opinión en esas situaciones, te van a llevar a conocerte aún más según la óptica de Dios. Amén. Segundo punto, mire, ojo, aprendemos a ser más compasivos. Efesios 4, ahí enseguida. Efesios capítulo 4, el 32, por favor. Efesios 4, 32. Dice el Señor en su palabra. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo tienes que perdonar? Como Dios nos perdona a nosotros en Cristo. ¿Cómo ha sido ese perdón de Dios en Cristo para la humanidad, para cada uno de nosotros? El único que puede perdonar pecados es Jesús de Nazaret. El único que derramó su sangre en la cruz. El único que murió en la cruz. El único que se levantó de los muertos es Jesús de Nazaret. En nadie más hay perdón de pecados. Amén por tantos hombres y mujeres de Dios, ejemplos. Pero Jesucristo es el Dios hecho hombre. Y Él es experto en compasión. Él encarnó la compasión. Y entonces póngale cuidado. Al ir desarrollando compasión por los demás, usted aprende a esperar pacientemente
a las personas. Lo he vivido uno como pastor. Y no me considero un producto terminado, sería ilógico. Dios lleva trabajando en mi vida 33 años. Hay situaciones todavía que faltan. Otros van, no sé, 20 años, otros tal vez 10, otros 5 meses, otros un mes tal vez. Y aquellos que se supone que son maduros en la fe, dice, deben soportar a los débiles en la fe, los que están, ¿qué? Aprendiendo, los que están desarrollando apenas el carácter de Cristo, ¿cierto? Y en estos días, mire, creo que les comenté el domingo, uno como pastor, en el día puede vivir situaciones diferentes con personas. Y es real lo que la Biblia dice, que muchas veces tenemos, no solamente los pastores, sino la iglesia. Y toda la iglesia debería desarrollar el corazón de un pastor. Porque Cristo, que es el príncipe de los pastores, está en tu corazón. Y Él muchas veces nos ha llevado a llorar con los que lloran. Y también a reír con los que ríen. Y no, a veces no necesariamente estar dándoles como instrucciones, sino una palabra, una presencia, compañía. Y entonces cuando uno sale y uno ha vivido una situación, por ejemplo, yo hoy soy más sensible a las personas que piden una orientación de tipo ansiedad, depresión, sobre todo el tema de la angustia, la depresión. ¿Por qué? Porque ya cuando uno vive en la experiencia, que uno recuerda y hace empatía, y uno no puede quedarse callado y contarle a las personas que al menos prueben lo que uno hizo. Y si Dios pudo hacerlo con una persona, puede hacerlo con cualquier persona. Y usted comienza a aprender, ojo, a responder a las necesidades emocionales de quienes han perdido esperanza. La ex esposa, viuda pues de un pastor años atrás, no, hace un año y medio atrás en Estados Unidos, que terminó suicidándose, un pastor. Decía ella, si pudiera regresar el tiempo, trataría de entender mejor a mi esposo. No pensé que la situación era tan delicada. Trataría de ser, dice, como más compasiva y comprensiva. Pero para eso, hombres y mujeres, tenemos que estar entrenados del cielo. Y esos entrenos se llaman muchas veces situaciones, nos entrenan en el sufrimiento, estamos siendo entrenados, estamos siendo capacitados para luego poder, generalmente, cuando uno supera una situación, Dios luego la va a usar para luego sostener y levantar a otros. Yo recuerdo una canción que cantaba desde pequeño, dice, mi cansancio que a otros descanse. Creo que está en la barca, como llama la canción. Buenos hermanos y amigos se nos sientan a nuestro lado, muchas veces con dificultades, con situaciones, y mire, la sola presencia, la sola compañía que hoy está limitada por este confinamiento, era necesaria. Bueno, hoy le llaman, te envío un abrazo virtual. ¿Sí? Bueno, toca por ahora, hagámosle así. Pero cuando Dios nos permita hacerlo, no te prives. El solo hecho de estar a su lado. La compañía muchas veces es suficiente, sin decir nada, sino la compañía. Pensemos, y creo que es el doctor Neil Anderson, en uno de sus libros dice
¿Qué tal si a Dios se le ocurriera quitarnos toda bendición material? Y dice que nos redujera nuestros activos nada más, ojo, a relaciones significativas. O sea, por decir algo, que te embargaron, todo quedó, dicho, nada, solamente quedó con la familia, un ejemplo. ¿Te bastaría con eso? ¿Fuera suficiente ese capital para seguir adelante? Mire Santiago, porque es triste cómo el cristianismo se materializó, se capitalizó. En vez de afectar el mundo como que afectó a la iglesia y terminamos creyendo que ir a una iglesia cristiana o aceptar a Jesús era subir de escala social o ya no tener problemas económicos o de salud. O sea, nos vendieron un evangelio raro. Por eso toca rescatar el evangelio que está en la Biblia. Santiago 5, por favor. Santiago 5, del 7 al 11, dice el Señor en su palabra. Y espero que les estemos aprendiendo palabra, que esta noche usted de verdad, es como un curso, cada predica es una enseñanza. Yo no estoy para emocionar a nadie, para entretener, Dios me guarde, a nadie. Yo simplemente quiero ser un portavoz de la palabra de Dios para que usted crezca en conocimiento de Dios, para que usted note que su vida está siendo transformada, que Dios está haciendo de cada uno de ustedes mejores personas. Recuerde que un buen cristiano se convierte en un excelente ciudadano. ¿Qué dice Santiago 5? Mire, del 7 en adelante. Dice, por lo tanto, y aquí hay un subtítulo, dice, paciencia en los sufrimientos. Recuerdo que alguna vez en un grupo de esos raros decían una propaganda, pare de sufrir. Y uno va a la Biblia, Dios como que nos invita a sufrir, porque Él fue ejemplo. El hombre necesita. El sufrimiento nos hace sensibles, nos hace parecernos. Así que si estás pasando por alguna situación que te ha quitado la paz, que te está haciendo sufrir, dale gracias a Dios. Santiago habla, dice, dichoso aquel que está pasando por situaciones. Dice, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes, dice, y aguarden con paciencia la venida del Señor. Ya está cerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, considerados dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final él le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Pero ¿cuál es nuestra situación? Uno ha mirado situaciones de gente en la vida cristiana, al primer dificultad, se vuelan, salen corriendo, dejan regalando la Biblia y se van. ¿Sí? Pero si tú nivelas todo, situación que nos esté sucediendo, a la soberanía de Dios, y le crees, y le dices, Señor, yo sé que todo eso es para un bien. Ayúdame a ser perseverante, a desarrollar paciencia, a que el fruto de tu espíritu sea una realidad en mi vida. Aquí miramos claramente, dice, paciencia en los sufrimientos. O sea que el sufrimiento es una bendición si lo vemos bajo la óptica de Dios. Si la vemos bajo la óptica humanista, de la lógica, pues no. Pero recuerda que Dios, sus pensamientos son tan altos que los cielos de la tierra. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que
Él piensa de otra manera. Él es Dios. Dile así: Señor Jesucristo, me dispongo en estos momentos, Señor, a que tú desarrolles tu compasión, Señor, en mí y hacia los demás. Amén. Tercero, mire, esta sí es tremenda. Y creo que en estos más de 60 días, creo que ya estamos, bueno, ya nos estamos acercando a la ochentena, ¿no? Ya no es cuarentena. Aprendemos a contentarnos. Leía, se me quedó el pasaje, ahorita estudiando unos proverbios, que para el afligido, todos los días son hartos, por así llamarlo. Me acuerdo algo así. Pero para el que tiene a Cristo en su corazón, todos los días, dice, son de fiesta. Todos los días son de fiesta. Aprendamos a contentarnos, dice. La mayor parte del mundo, mire, la mayor parte del mundo se contenta con alimentación y vestuario, porque no tienen otra opción. ¿Sí? Miremos lo que dijo Pablo en Filipenses 4, por favor. Yo creo que algunas de haber leído alguna vez esos mensajes que mandan. Dice: si tú eres de los que en el mundo todavía puedes comer 3 veces al día, da un porcentaje. Si eres de los que al menos puedes comer como 2 veces, ¿cierto? Si eres de los que tienes un techo, si eres de los que tienes esto, si eres... conclusión, eres un tipo archimillonario. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. Quiero que lo anoten, por favor. Grábeselo en su corazón y en su mente. Créalo y vívalo. Va a ser feliz. Filipenses 4, del 11 al 13. Filipenses 4, del 11 al 13. Y es una enseñanza nada menos del apóstol Pablo a los filipenses. Un hombre de un nivel cultural tremendo, un celo religioso muy espiritual, de familia adinerada, o sea, próspera en Tarso, o sea, un tremendo. Y él dijo esto, mire, del 11 en adelante: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentro. O sea, se dan cuenta que hay que aprender. Mire, de ahí, papá y mamá, el daño que hacen cuando tratamos o tratan de darles todo gusto a sus hijos. Y el día que no puedan, a todos tenemos que aprender a estar satisfecho. ¿Cómo uno aprende? Aprendiendo. Cualquier situación en que me encuentre, sé, está con tilde de ley, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Vuelvo a repetir 2 palabras. He aprendido, dice, a vivir en todas las cosas y cada una de las circunstancias, ¿cierto? Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Por qué este hombre pudo decir todo esto? Aquí está la clave del versículo 13, que muchas veces nos lo han enseñado fuera del contexto. Hay un orden en la Biblia. Hay un contexto histórico, hay un contexto simbólico, virtual. Dice aquí, mire, el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo se convirtió en su fortaleza. Ya no eran las influencias, no era su apellido, no era tal vez su cuenta bancaria, no era su trabajo, sus ingresos, ni siquiera su salud, ni su familia, sino dice, todo, ojo, lo puedo
en Cristo que me fortalece. Esta temporada de confinamiento es un tiempo para ir como ese gimnasio del espíritu a desarrollar fortaleza. Cristo nos necesita fuertes cuando salgamos. El mundo necesita una iglesia cristiana fuerte. ¿En qué sentido? En la fe. Una iglesia agradecida en toda situación. Una iglesia esforzada. Una iglesia que actúe. No me canso de repetir. Esta temporada es un tiempo único, histórico, que Dios nos está permitiendo como iglesia poner en práctica tanta teoría que nos han enseñado en el aula de clase, allá en el templo que ahora no podemos ir. Recuerde, el contentamiento debe aprenderse. Dice aquí, he aprendido, a satisfacerme en cualquier situación. Él supo vivir en la pobreza y en la abundancia. Aprendió a vivir en todas las circunstancias. Entonces, obviamente, si nos dan a escoger entre una circunstancia de salud o de enfermedad, pues uno va a escoger la salud. Una de abundancia, escasez, pues uno tira como más bien como a la... Pero Dios, el Dios hecho hombre, se haga un análisis sociológico y económico del ministerio de Jesús, como si fuera un líder hoy de una congregación. O sea, Jesús no andaba, no era como muy rico, por así llamarlo. ¿Sí? Pedía hospedaje, ¿sí? Se quedaba en el potrero, en la calle. Es el Jesús de la Biblia. Si fuera por resultados financieros, si fuera por cantidad de personas que le midiéramos el ministerio de Jesús haciendo un estudio del plan evangelístico que nos habla los Hechos de los Apóstoles, Jesús se raja frente a hoy a tantos grandes del Evangelio que han terminado a veces como compitiendo, ¿cierto? Aprendió a vivir en todas circunstancias, a quedar saciado como a pasar hambre. Aprendió a tener de sobra y a sufrir escasez. Todo lo aprendió en una lección. Desarrolló que fortaleza en Jesús. Uno escucha allá afuera, no, es que la vida me ha hecho así, a mí me ha tocado aguantar eso y aquello así. La diferencia de un cristiano es que uno desarrolla fortaleza en Cristo para cualquier situación. Les cuento que ayer o anteayer, escuché una noticia triste para mí y para muchos, pienso el mundo cristiano, y lo referenciáramos en algunos programas que hicimos. Dios llamó a su presencia a un gran hombre de Dios, 74 años, un gran apologista cristiano mundial, el doctor Jeremías, de nacionalidad hindú. Se radicó en Estados Unidos, hizo su ministerio, deja un legado precioso, me imagino sus hijos, familia. Y sé que ellos estarán, supieron y debieron haberle dado gracias a Dios por los 74 años que disfrutaron como papá, como esposo, como abuelo. Dios es soberano. Estoy seguro, porque Él manifestaba en sus últimas enseñanzas que solamente en Cristo Él encontraba paz y tranquilidad, y que un hombre de ese calibre está preparado para entrar a disfrutar de la presencia de Dios. No es afán por quedarse acá en la tierra, porque nosotros ya estamos como nuestra ciudadanía como hijos y siervos de Dios, y estamos aquí en la tierra. Ojo cristianos, los que servimos y ojalá toda la iglesia. Estamos acá en la tierra entrenándonos para el partido que se va a jugar allá. Y el doctor Rick Warren en su libro Vida con Propósito nos enseña claro qué nos vamos a llevar. ¿Qué experiencia nos vamos a llevar al otro lado? Cuarto, aprendemos, a confiar en que Dios finalmente hace
todas las cosas para nuestro bien. Iglesia, les cuento, repaso un poco de mi experiencia pasada, del año pasado. Conocía muchos pasajes en teoría. Había leído mucho sobre la depresión, había dictado hasta conferencias, charlas. Dios, lo digo con humildad y respeto, me había permitido atender en la oficina a psiquiatras, a psicólogos, y llevarlos al diseño de Dios, llevarlos a Cristo, a que conozcan del Señor, y hoy están bien y hasta le sirven al Señor con su profesión. Pero no había vivido la depresión como la había vivido tal vez años antes. Me preguntaban si era mi primera vez. Creo que no, porque si a mis 22 años algo me llevó a intentar quitarme la vida, o sea, un pensamiento de suicidio financiado por las tinieblas, una mente que está obviamente en depresión, en angustia, en pánico. Entonces, iglesia, ¿por qué te cuento esto? Porque hay unos pasajes, por así llamarlo, digamos, como la teoría, el libreto que Dios nos enseña. Habrá momentos y situaciones que se van a ver una realidad. Por ejemplo, Romanos 8:28. Y yo sé que muchos se lo saben. Yo recuerdo alguna vez alguien me dijo, sí sé, pastor. Yo sé, Romano, dele gracias a Dios. Esa ya me la sé. Ese es el problema, iglesia. Sabemos mucha Biblia, que no la sabemos como Dios quisiera. Dice el doctor Núñez que usted puede saberse mucho de memoria y citar la Biblia sin conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es una persona, es la palabra escrita, es Jesús. Recuerden, no es cualquier libro, es el verbo, es la palabra escrita, el verbo humanado mismo. Y qué tristeza quedarnos, porque a muchos nos puede pasar, en un conocimiento teológico, intelectual, y no tener una experiencia integral, espiritual. Que esa personalidad de Jesús, el Dios hecho hombre, me absorba mi antigua naturaleza y realmente podamos ver esos cambios que tanto esperamos. Entonces, un hombre de Dios que está siendo entrenado por una situación difícil, que tiene su fe en Cristo, en su palabra, que tiene una mentalidad bíblica, viene cualquier circunstancia, llámese coronavirus, salud, lo que sea, lo que pueda suceder. Nunca se va a salir de lo que se llama soberanía de Dios. En ningún momento va a sacar a Dios de su vida. Y va a decir, como dice aquí el apóstol Pablo, busquemos, y vamos a leerlo porque recuerde, iglesia, es palabra de Dios. No como me decía la señora, yo sé lo que usted me va a decir. Yo no lo digo, iglesia. Lo dice Dios en su palabra. Yo se lo predico, es otra cosa. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos. Mire, Pablo no decía, conocemos, sí, no, sabemos por experiencia, ¿sí?, que Dios, ahí no entra la suerte, no entra el destino, no entra la vida, no es el X o Y, no. Sabemos que Dios dispone todas, subrayen su Biblia, todas las cosas para el bien. ¿De quienes lo aman? Ojo, ahí ya comienza como a sectorizar, no sé, como a hacer énfasis. Ya no es todo el mundo, sino limita a un grupo particular. Dice, mira, ojo, ¿quiénes? ¿A quiénes, iglesia? A quienes lo aman. Yo me he cansado de repetir este tema de que a Dios no hay que darle serenatas
o decirle, te amo, ¿sí? Te amo. Hoy, como nunca, Dios está esperando que lo amemos y Dios está en las personas, en las necesidades de las personas. No como me encontraba con alguien y me decía, pastor, yo estoy encerrado y me he puesto a leer la Biblia, ¿sí? He estado encerrado y leyendo la Biblia, ¿sí? Un tipo que lleva más de 40 años, creo, en la vida cristiana. ¿Qué hacemos con leer tanta Biblia y tanta Biblia? Y cantar, te amo, Señor, y te amo, Señor, y te amo. Le recomiendo las cartas de Juan al final, cuando dice, quien dice amar a Dios que no ve, y no ama a su hermano a quien ve, es un cristiano chiviado. Así no dice, pero dice que es un mentiroso. Amén. ¿Qué sucede en las situaciones? Mire, las ventajas del sufrimiento. Que usted aprende a confiar. Porque usted puede leer de aquí lo que vemos. Ah, no, sí, este hombre Pablo a los romanos se ve que este tipo confiaba en Dios. ¿Usted confía? Usted lo puede subrayar. Está grabado en su corazón. Le mueve su fe. Puede centrar en sus pensamientos. Y en medio de cualquier situación, usted puede decir, yo sé que mi Dios ha dispuesto todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Dios sabe que lo amo. Dios sabe que he dado pasos de fe. Dios sabe que Él se ha convertido en alguien importante en mi vida. Y no es solamente teoría, no es poesía, no es liturgia bíblica, no es religión, sino es una realidad. Dios sabe que lo amo. Dios sabe que lo amo. Y entonces aquí dice, todos los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Un hijo de Dios sabe que tiene un propósito que cumplir aquí en la tierra. Y les digo, va mucho más allá de hacerse doctorados, PhD, fundar empresas, cadenas, lo que sea, clínicas, lo que quiera. Eso se queda todo acá, por favor. Donde Dios te pone, Dios te necesita tu corazón para poder servir. Mire, la concurrencia de todas las circunstancias para el bien de los que son de Cristo. Y aquí los describe, mire. Una persona que es de Cristo, o sea, que realmente ha sido marcada por la sed de Cristo, que hace parte, y pone la palabra, del ganado de Jesús, ¿cierto? Somos parte de su rebaño. Son personas que amamos a Dios con hechos. Lo amamos, ¿por qué? Porque hemos demostrado con obediencia, con hechos. Porque nos importa ya más lo que Dios dice, no lo que diga mi abuela, ni mi papá, ni la tía, ni la gente, sino me importa lo que Dios dice, lo que Él piensa en su palabra. Entonces, el carácter de un hijo de Dios, de un creyente, es que ama a Dios y no desconfía de su Dios. Y los que aman a Dios vamos siempre a sacar buen fruto de todo lo que Él nos dice. Dice aquí que son llamados. O sea, hay un llamamiento eficaz, elegidos, conforme a su designio. Ojo, no por nuestros méritos, no por mi apellido, no por mi hoja de vida que he hecho, no. Es por su gracia, porque Dios lo quiso así. Amén. ¿Qué otro punto? Dice, el privilegio de los creyentes es que Dios mismo está haciendo, ojo, o sea, uno descansa en que ya no hay suerte, ya no hay destino, sino Dios comienza a obrar conjuntamente, ¿cierto? Ya no miramos coincidencias, sino que Dios está cuadrando situaciones, ¿cierto? Todas las cosas, no solamente las cosas aparentemente buenas o prósperas, sino todas, en especial las situaciones que nos han hecho sufrir. Esas situaciones oscuras. No lo escucho. Dice, porque nos afligen o parecen a veces frustrar nuestros planes. Ahí es donde tiene que descansar. Esta situación, a muchos está fuera del control nuestro. A veces ni del gobierno. Pero mire, a Dios nunca se le va a salir
de su control. Cada una de las circunstancias en que la providencia nos coloca tienden en plena convergencia de situaciones, ojo, a procurar nuestro bien. Del mismo modo que los diversos ingredientes concurren, mire, para formar muchas veces un tratamiento en alguien, para sanar un enfermo. Hay muchas situaciones, pero el propósito es que sanarlo y restaurarlo. Dice aquí que sabemos, o sea, el saber, al menos, ¿por qué sabía Pablo con respecto a Dios? Por fe, por experiencia, a veces propia o ajena. Y eso te va dando aquí una certeza, una seguridad, una tranquilidad, una confiabilidad con Dios. Y seguimos. Iglesia, cierra tus ojos y dile así: Señor Jesucristo, hoy declaro y creo que tu voluntad, Señor, lo declaro con mis labios, lo creo en mi corazón. Tu voluntad siempre será buena, Señor. Siempre será agradable, Señor. Siempre será perfecta en mi vida y en la de todos aquellos, Señor, que están bajo tu señorío. Quinto punto. Dios nos lleva en esas situaciones al final de nuestros recursos para que aprendamos a descubrir sus recursos. Mire Juan 12. En los 4 evangelios vemos cómo Jesús nos enseña a negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? A tomar nuestra cruz cada día y a seguirlo. Él fue ejemplo de eso. Mire, Juan 12, aunque en todos los evangelios usted lo encuentra, pero quiero leerlo en Juan 12, por favor. Juan 12, 24. Dice así, mire. Ciertamente, búsquelo, Juan 12, 24 al 26. Dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, ojo, o sea, ya no hace mucha empatía con el mundo, ya no se conforma al mundo, sino a esa nueva vida, dice, la conserva para la vida eterna. Y quiero que subraye, por favor, y gracias a Dios por esa palabra, antes de irnos tal vez a recoger, a descansar esta noche. Dice, mire, ojo, mire lo que dice el Señor, por favor, y una invitación a servir al Señor. Quien quiera servirme, debe seguirme. Yo no puedo, hay gente, uno mira muchas cosas, y ha tocado a veces retirar personas de ministerio y que esperen, porque es primero el ser antes que el hacer. Mire aquí dice, póngale cuidado. Quien quiera servirme, debe que seguirme. Hay gente que quiere servir a Dios sin seguirlo. Y lógico. Repito, dice aquí, mire, quien quiera servirme, debe que seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mire qué hermoso es Jesús que tenemos. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. El domingo, ya al último mercado, fuimos a dejar a una familia ahí viven varios venezolanos. Alguien se levantó, se ha recostado y así como muy serio dijo, ¿y esta ayuda quién la envía? Yo le dije, el cielo. El cielo la envía. Se puso de pie, decía como una actitud como respetuosa. Dije, yo le sirvo al cielo hace más de 30 y pico de años. Y soy aquí un mandadero. Pero mira, no es tanto eso, no le pongas cuidado a la remesa. Permíteme compartir algo. Y tuvimos unos 10 minuticos de oración, de compartir, oramos. Sé que esa familia quedó consagrada al Señor. Porque mire, le recuerdo, hay 3 grupos que desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios han sido de mucha preocupación para Dios.
huérfanos, viudas y extranjeros. No conozco, mire, dice aquí, ninguna forma indolora de morir a nuestra autonomía. Esas situaciones que nos hacen sufrir, ¿saben lo que hacen? Nos desintoxican de nosotros mismos, nos despercuden del egocentrismo que tenemos. La autosuficiencia, ojo, cristianos, es el principal obstáculo que hay que vencer si hemos de hallar nuestra suficiencia en Cristo, le repito, porque hay dos palabras: autosuficiencia y suficiencia en Cristo. Hay mucho cristiano autosuficiente que poco ora, poco depende de Dios, entonces, ¿cierto? Pero ojalá que, recuerden, Dios en esas situaciones nos hace más humildes, nos vacía de nosotros para que encontremos su suficiencia en Cristo. Segunda de Corintios 4. Yo sé que negarse a sí mismo es necesario. Y es lo mejor que nos puede ocurrir. Y en esta época hay una invitación de parte de Dios a negarnos a nosotros mismos para bendecir a otros. Segunda de Corintios 4, miren. 11 dice: pues a nosotros, los que vivimos siempre, se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también, ahora, mire, la medida que nos vamos muriendo, dice, para que también su vida, o sea, ese Cristo que tenemos, se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros, ojo, creemos, mire, y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Por eso, todo esto, mire, es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y a más personas, ¿cierto?, haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por lo tanto, mire, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, ojo, mientras lo que no se ve es eterno. Aquí miramos que la fe que Pablo tenía lo guardó de no desmayar. En el versículo 13 dice, miren, si estamos locos es por Dios, si estamos cuerdos es por ustedes. O sea, Dios, a veces eso puede ser una locura para muchos, pero simplemente es una respuesta de amor de un hijo de Dios que ha puesto su confianza en el Señor. La gracia de la fe, mire, es un estupendo estimulante contra el desmayo en momentos difíciles. Por eso usted tiene que conocer a Dios en estas situaciones. Este es un momento de entrenamiento, ¿sí? Dios nos está entrenando para la fe, para crecer, porque afuera hay gente en nuestra propia familia. Necesitamos a veces levantarlos en fe, en oración. No todos los creyentes han de ser maestros y predicadores, pero ojo, si todos han de ser confesantes. Dice aquí que porque creímos, hablamos. Tu testimonio es importante. Tienes que hablarle al Señor, del Señor a otros. La esperanza de la resurrección dice que lo guardó para no haberse hundido.
La esperanza de estos hombres de Dios y de nosotros no podía estar mejor fundada que en Dios, que levantó a su Hijo y lo puso como cabeza del cuerpo de Cristo. El beneficio de sus padecimientos ha favorecido el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia. Recuerde que José no podía servir bien a Dios en la casa de Potifar. Dios tenía que despojarlo de sus posesiones antes de que fuera un instrumento en sus manos. En la historia, no hace un siglo XX, Charles Colson, quien trabajó en la Casa Blanca, creo que en el gobierno del presidente Richard Nixon, no podía servirle a Dios bien, mire, en la Casa Blanca. Dios se dio sus formas para llevarlo a una prisión. Y ahí está el fundador de la confraternidad carcelaria, que ha bendecido a millones y millones de seres humanos, tanto hombres y mujeres, en las cárceles, que han encontrado a Jesús y han salido de ahí nuevos. Qué más sufrimiento que estar físicamente encarcelado, pero se dejaron tratar por Dios. Conclusiones, iglesia. Dice Isaías que el que confíe, lo que comenzamos leyendo, que el que confíe en el nombre del Señor dependa de su Dios. ¿De quién estamos dependiendo, iglesia? Recuerda, Dios no nos ha prometido que todo va a ser colchón de plumas y colores y fiesta y sol y alegría. No, a veces habrán momentos de oscuridad, pero son lecciones que necesitamos pasar para salir fortalecidos. Todo gran periodo de crecimiento personal en la vida de muchos hombres de Dios han sido precedidos de un periodo importante de prueba y entrenamiento. Y se lo puedo decir por experiencia. No sé hasta cuándo tocaré este tema. Recuerdo que fueron 7 meses. Son 210 días de un curso intensivo de sufrimiento, de opresión, de angustia, de muchas cosas. Y posiblemente la mayor señal, mire, de madurez espiritual, dice el doctor Neil Anderson, es la disposición a posponer la recompensa. Bueno, digo, Señor, posiblemente la mayor señal de madurez espiritual es la disposición, miren, a que pospongamos la recompensa. La prueba suprema para nosotros sería no recibir recompensa en esta vida, mientras seguimos esperando recibir la recompensa en la vida venidera. Rico, un corazón intransable con Dios, sin intereses. Yo no tengo que servirle a Dios porque quiero sacarle como que provecho acá en la tierra. No, Él mirará. Creo que la mayor bendición es precisamente estarle sirviendo a Dios. Desde un presidente de la República hasta un padre de familia, un gran empresario, un deportista, bueno, etc. Si usted estudia Hebreos 11, ahí están los famosos héroes de la fe. Va a encontrar mucho eso. Quiero terminar con una lectura de texto de Theodore Roosevelt. Dice así, miren. Estamos en la arena de la vida, pero no debemos temer el resultado de la batalla. Podemos decir esto con confianza. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Tenemos su verdad y Él ha hecho toda provisión a nuestro favor. Satanás no tiene lugar en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía y nos protege. Que Dios continúe, es mi deseo, iglesia, estas palabras, que Dios continúe llenándote de su conocimiento, de su voluntad en todos los momentos de la vida que Dios en su sabiduría te permita vivir. Padre, queremos terminar este momento en oración. Tú has hablado, Señor, ahora te hablamos a ti, bendito Dios. Iglesia, vámonos más allá, abramos más nuestra mente y corazón con ese tema del coronavirus. Yo sé que antes y después tal vez vamos a enfrentar otro tipo de
de situaciones que nos van a quitar la paz, nos van a llevar a sufrir, ¿cierto? Recuerda, son necesarias. Es bien importante que tú no te salgas de la soberanía de Dios. En ningún momento no le eches la culpa a nadie. No se trata de echarle la culpa, sino de creer que Dios tiene control de todo y tienes que declararlo, tienes que orar. Acostúmbrate a orar y a declarar. Eso aquieta tu alma. Eso es como predicarte a ti mismo la palabra de Dios. Es decirle al Señor que tome tu mente, tu corazón, tus pensamientos, que tú puedas orar y obrar conforme a la palabra de Dios. Que le des gracias por todo. Recuerda, Pablo estaba capacitado para tener pobreza, escasez o abundancia. No importaba la situación. Iglesia, por favor, trata de que Dios con su palabra te libere de tanta doctrina extraña que tal vez te metieron en la mente. El Señor no es una lotería. Cristo no es una Disneylandia americana que llegamos a Él y que como que todo se van los sufrimientos, ¿no? Mentiras. Muchas veces comienzan los sufrimientos porque lo primero que uno tiene que hacer con Dios es comenzar a vaciarnos de nosotros mismos, de negarnos de nosotros mismos, de hacer a un lado, entre comillas, nuestros proyectos. ¿Y sabes qué? Dios está esperando que le creas y que fruto de tu fe tú comiences aquí en la tierra donde Dios te ha puesto. Donde Dios te ha puesto. Tú estás es donde Dios te ha puesto. No es por tus logros, no es por tus estudios, no es por tu apellido, no. Donde estás es porque Dios te ha puesto. Y donde Dios te ha puesto, Él quiere que tú busques primeramente su reino, su justicia, y que le creas, por favor, que todas las demás cosas, todas las demás necesidades, Dios, como buen papá, como buen creador, Él nos las va a añadir. Él ya ganó todo. Él ganó nuestra salud, nuestra provisión, nuestra tranquilidad en la cruz. ¿Qué hay que hacer? Creerla, declarar eso sobre tu vida, sobre la familia, sobre los proyectos, sobre los ministerios. Iglesia, no encuentro otra. ¿Cómo resumir todo lo de Dios? En Mateo 6:33. He tratado de vivirlo. Y hasta el último día de vida que Dios me dé aquí en la tierra, trataré de hacerlo. Y si puedo influenciar a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, familia, a la iglesia, al mundo entero, que busquen primeramente el reino de Dios, que no estés descansado irresponsablemente mirando a que otros lo hacemos, no, o sea, dile: Señor, yo quiero antes de acostar meditar en esa palabra. Señor, donde tú me has puesto en los negocios, en un aula de clase, en mi casa, en el ejército, en el andar diario, en un equipo de fútbol, no se me ocurre otra cosa, no sé en qué parte, pero de verdad quiero, Señor, buscar primeramente lo tuyo, Señor. Lo mío puede esperar. Y si aún no me lo vas a dar en esta tierra, no importa, Señor. Quiero tener un corazón todoterreno, una fe a toda prueba. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Dios, por habernos permitido hacer lo que hicimos en este momento. Tú eres quien convence, los milagros te corresponden a ti. Tú te mueves extraordinariamente, Señor. Tú, como oraba nuestro pastor Silvano ahora, usa estas redes, usa esta tecnología, usa el internet, Señor, para que el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para que la palabra de Dios corra como corría en el siglo I, Señor. Que lo haga con testimonio, con vida, con hijos de Dios, con siervos, Señor, con tanta obra tuya, Señor. Y sé que tal vez hay alguna persona que esté escuchando por vez primera, que logró conectarle, que alguien le invitó
Sencillo, vamos a orar una oración de abrir el corazón. Dile así: Jesús de Nazaret, te reconozco como Dios y como Señor en mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz como único para hoy limpiar todo mi pasado, todo mi pecado, Señor. Y comenzar una nueva vida a tu lado, Señor. Para estar de aquí en adelante bajo tus órdenes, Señor. No me he ido bien gobernándome, Señor, o haciendo caso a otras ideas, filosofías, Señor. Quiero sencillamente escuchar tu palabra, verme como tú me miras, y sé que tú puedes hacer grandes cosas conmigo como lo has hecho con tantas otras personas, Señor. Aquí estoy, Señor. Amén. Recuerda www.casarroca.org. Allá hay un botoncito donde se desglosa un formulario y puedes llenar tus datos. Nos han estado llegando información de personas que lo han hecho. Trataremos, primero que todo, de orar por ustedes. Segundo, si nos lo permiten, buscar un acercamiento telefónico inicialmente para que hagas parte de algún grupo y te conectes. Recuérdate también, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, pasto@casarroca.org, para que tan pronto comencemos transmisiones en directo, en vivo, pues te conectes. ¿Listo? Y no te olvides de invitar, compartir. Ahora se invita a tantas cosas. Bueno, invitemos, que dejemos que Dios haga uso de la tecnología hoy, siglo XXI. Anuncios. Creo que nuestro equipo de Visa, recuerden. Nos da gusto que estés en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. 2020, año de la visión integral. Te invitamos a conocer las diferentes actividades para que te conectes y crezcas en tu relación con Dios. Este 20 iniciamos nuestro tiempo de oración. Todos los 20 de cada mes, segundo toque por medio de la oración. Te esperamos a las 6 de la mañana. Los miércoles nos vemos para alabar juntos y escuchar la palabra de Dios en nuestro servicio de mitad de semana. Te esperamos a las 7 de la noche. Este jueves, las mujeres de la iglesia de todas las edades se reúnen con temas de edificación. Te esperamos. Haz parte de TMT, jóvenes que entienden la causa de Jesús, viven en comunidad y generan impacto. Te esperamos. Si tienes entre 25 y 35 años, únete este sábado a J+25 para cultivar tus amistades y mantener tu crecimiento integral. Te esperamos. Y cerramos la semana juntos en armonía. Asiste a nuestros servicios de domingo. Te esperamos. Conéctate. Crece. Sirve. Bien, estuve repasando algún material para preparar una enseñanza sobre ese gran ministerio que es el servicio a los demás, nuestro más misericordia, amor y servicio. Mire, me encontré cantidad de proverbios, pero quiero leerles, por ejemplo, si lo anotan, quieren anotar, Proverbios 19:17, dice, servir al pobre. Ojo, eso está en la palabra de Dios. Usted verá si le creo o no. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Otro, Proverbios 21:13. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Eso hay mucho para predicar, mire, pero lo estoy nombrando simplemente. Proverbios 21:21. El que va a traer la justicia y el amor, haya vida, prosperidad y honra. Y mire, ese es tremendo. Proverbios 11:24-25. Y fue inspirado por uno de los hombres más sabios del mundo. Mire lo que dice Proverbios 11:24-25. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros
ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Un llamado de Dios a ser generosos, a aprovechar esa oportunidad que Dios nos está regalando. Y gracias a Dios, Dios bendiga, Dios conoce las personas que Dios ha movido, inclusive personas que nada que ver con Casa sobre la Roca se han sumado, han mirado imágenes. Les prometemos tal vez un registro fotográfico de lo que Dios nos ha permitido hacer en estos más de 2 meses, y tenemos que seguir haciéndolo. Hay que orar y hay que dar. ¿Para qué? Para mover más el más. Bien, vamos a ponernos de pie, si puedes hacerlo. Vamos a despedirnos de los que estemos cerca. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Vamos a continuar la vida de este día miércoles. Mañana, cuando nos despertemos, Dios mediante, podamos disponernos para que Dios nos use para seguir bendiciéndonos. Padre, de verdad, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Es la palabra de un Dios real, de un Dios poderoso, de un Dios que sigue cambiando la historia de la humanidad, de un Dios que sigue metiendo su mano en el mundo, recordándole a los humanos de que este planeta y todos los planetas y todo lo que Él creó le pertenecen, Señor. Padre, nos sentimos tan vulnerables, tan frágiles, Señor, pero tenemos un papá que nos guarda, que cuida nuestro sueño, que no duerme, porque se goza guardando, protegiendo, prosperando su creación y sobre todo el ser humano, Señor. Iglesia, recuerden, los esperamos mañana jueves, Mujer Integral, y el sábado, Timoteos, y el domingo en nuestro servicio. Gracias de verdad. Recuerden que ahí están nuestras páginas de la cuenta para que puedan hacer transparencia de sus diezmos, y si pueden hacerlo en físico, nos llaman, enviamos al mensajero. Dios los bendiga y recuerda, uno más para Cristo, uno más.